Estamos estudiando Colosenses, pero hoy no vamos a ir a Colosenses, ¿sí? De todas formas, estamos en el capítulo 3 y para la semana que viene, pues hablaremos, porque ya está preparado los 3 primeros versículos de este capítulo, de esta epístola tan preciosa que es la epístola de Colosenses. Pero hoy tenemos un día especial en nuestra tierra, ¿verdad? Aquí en España nos recordamos y celebramos el Día de la Madre. Yo quisiera comenzar con un pequeño vídeo. No es solo un día. No es solo un día. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Y María Magdalena, cuando vio a Jesús, y María Magdalena, punto. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Así que, como os he dicho, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro tiempo de meditación sobre la epístola a los Colosenses, porque celebramos o nos recordamos hoy de nuestras madres. Ser madre es uno de los privilegios que Dios concedió a la mujer. Es un gran privilegio. Y me hace recordar lo que el apóstol Pedro nos habla en su epístola en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, cuando dice a nosotros, hombres, esposos, padres, de igual manera los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El matrimonio se basa en una obligación recíproca, un matrimonio en el que todos los privilegios estuvieran solamente en una parte y todas las obligaciones en la otra, estaría abocado al fracaso, a ser imperfecto, a no tener sentido. Como esposos, y aunque hablemos de la madre, quiero recordar eso porque creo que es importante, debemos ser comprensivos, debemos ser considerados y sensibles a los sentimientos de nuestras esposas, de nuestras mujeres. Debemos ser caballerosos, debemos tener presente y muy presente que la mujer para el Señor es de extrema importancia y tratarla con la cortesía que merece. Debemos recordar que la mujer tiene los mismos derechos espirituales delante de Dios. Ellas son, según el texto que leímos, coherederas de la gracia de la vida. Cuando Pedro llama a las mujeres vaso más frágil, de ninguna manera se refiere a una inferioridad ni moral ni intelectual, sino que apenas reconoce las limitaciones sociales y físicas que a veces viven. Las mujeres de su época, si no eran protegidas por los hombres, eran vulnerables a los ataques, a los maltratos y desastres. La vida de las mujeres hoy puede ser más llevadera. Podemos tener muchas más facilidades, pero sigue siendo vulnerable a los ataques criminales y al maltrato familiar. Y lo podemos ver en las noticias cada día. Cuando no cumplimos
con nuestras obligaciones, con estas en concreto, construimos una barrera como hombres que impide nuestras propias oraciones con el Señor, nuestra comunión con nuestro Dios. La ayuda idónea no es una broma, no es un juego del Señor, menos un chiste. Es realmente un complemento que funciona para una vida plena en ese planeta llamado Tierra. Un hombre que honra a su esposa la protegerá, la respetará, la ayudará y permanecerá a su lado. Dicho eso, me gustaría recordar estas palabras de Jesús leídas en esta mañana en Juan 19, versículos 26 a 27. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. ¿Qué veía Jesús al ver su madre en aquel momento? Él viviendo lo que estaba viviendo, presenciando quizás el momento más doloroso de la historia, cargando con tu pecado, con mi pecado, con el pecado de la humanidad, con la rebelión de todos los ángeles rebeldes en la cruz, para reconciliar consigo, con Dios, todas las cosas. ¿Cómo observaba Jesús en aquel momento crucificado, con sus manos horadadas, con sus pies clavados en aquella cruz? A su madre. Y cuando pienso en estos versículos, es apenas dos versículos, cuando pienso en ellos, veo una riqueza tan importante que como creyentes debemos aprender. Lo primero que destaco aquí es que realmente Jesús amaba a María, su madre terrenal. ¿Cuántas veces Jesús habría pensado en su madre, en los años de espera que vivió antes de comenzar su hora? ¿Cuántas veces tuvo que pedir al Padre que sostuviera a su madre en estos años hasta que Él se revela quién era? Juzgada por unos y otros, calladamente bajo sospechas y comentarios jocosos sobre esta maternidad. Los años de su viudez y el cuidado que Jesús tuvo en sostenerla y consigo a su propia familia. A veces solo pensamos en Jesús en los 3 años que vivió en esta tierra como Mesías revelado y haciendo de forma oficial su ministerio. Pero fueron 33 años aproximadamente lo que creemos que el Señor vivió en esta tierra y que ha hecho en todos los demás años. Y pocas veces paramos a pensar que María quedó viuda y que Jesús tuvo que asumir a la familia, trabajar para sostener a María y a sus hermanos de parte de su padre terrenal, José. Mucha más que 3 años. Gran parte de la vida de Jesús fue honrar los compromisos que el Señor estableció en la tierra a nosotros como familia, como seres humanos, como hijos de Dios, como siervos de Cristo. Él nunca desatendió a su familia. Poco se sabe del hijo del carpintero
de todos los años que estuvo junto a su familia tratando de sacar adelante a su madre y sus hermanos. Jesús honró siempre a su madre. Y creo que no es en vano que justamente el apóstol Juan en sus relatos sobre la vida de Jesús comienza con un milagro. Y un milagro que va a honrar a su madre. La conversión del agua en vino. Que va a honrar y cuidar de su familia. Y protegerlos de la vergüenza. Aun cuando su hora no había llegado. Necedad es pensar que Jesús no cumplió con uno de los grandes mandamientos y quizás el primero, como nos dice la palabra, que tiene consigo ahí atado bendiciones. Honra a tu padre y a tu madre. Mira solo lo que Jesús dijo un día en Mateo capítulo 15, versículos 3 a 9, hablando a los religiosos de aquel tiempo y a los teólogos y a los creyentes y a los judíos de aquel momento que se consideraban pueblo de Dios. Él les respondió, ¿y vosotros por qué transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. La lucha humana entre ser y hablar y decir lo que uno cree que debe ser, es algo que nos acompaña desde el principio del pecado. Y nosotros necesitamos en Cristo verdaderamente buscar la coherencia de no ser nada más que religiosos, pero ser hijas y hijos de Dios tal como Él espera. En la palabra de Dios, Pablo, hablando a Timoteo en 1 de Timoteo 5:8, dice algo que es tremendo y que nos debe pensar en el ejercer el amor. Amar de palabra es mentira. ¿Vale? Cuando dice, yo te amo con todo mi corazón, pero no es capaz de levantar una aguja para bendecir al otro, eres tan mentiroso como el propio enemigo que engaña siempre. Si alguien, dice la Biblia, no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado la fe y es peor que un infiel. ¿Cómo Jesús no iba a pensar en su madre en aquel momento? Su muerte por ti y por mí no era una excusa. Su dolor en aquel momento tampoco lo era, se estaba desangrando, estaba muriendo a base de golpes que había recibido y de estar clavado de aquella manera tan cruel. Pero tuvo valor y tuvo un corazón para sentir el dolor de aquella madre. Y la miró y a pesar de toda la dureza, trató de buscar en la limitación que él mismo se sometió por amor, una salida para María, una forma de ayudarla. Yo no digo de consolarla, porque a ninguna madre se consola en ese momento, cuando está viviendo la pérdida tan cruel como estaba haciendo de su primogénito.
Segundo aspecto que veo en ese texto es cómo María amaba a Dios desde jovencita. Cuando el ángel se le anuncia, ¿verdad? O le anuncia lo que viene por delante, María va a decir lo siguiente: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. Me pregunto qué podría entender aquella adolescente, María, sobre lo que iba a suponer ser la madre del Salvador, del Mesías. Pero veo que lo acepta el reto con fidelidad. En todos los años que ejerció como mamá de Jesús, María fue fiel a Dios. Ella declara aquí algo que mucha gente pasa por encima. Ella declara que Dios es su Salvador. Y al declararlo, también nos declara, incluido en su afirmación, de que necesitaba salvación, de que no era perfecta, de que tenía luchas y las iba a tener también, de que no estaba por encima de nadie. Ella misma era consciente de su necesidad de tener un Salvador. Reconoce su condición de pecadora y también reconoce la tremenda gracia y privilegio de contar con Dios como su Salvador. Entiende que su misión es enorme, pero que el favor de Dios Santo también y estará sobre ella. Hermanos, no hay privilegio que no demande un alto precio de fidelidad. Solo en nuestra cabecita humana, a veces tan llevadas por el pecado, pensando en otra mamá que va con sus hijos, los dos hijos, delante de Jesús, dice: Señor, tú no puedes poner uno aquí a la derecha, otro a la izquierda, enchúfalos contigo. No puede estar tan cerquita de ti. Y ella dice: mira, tengo una copa que para beber. No sé si serán capaces, la tendrán que hacer, lo sabía. Pero no hay ningún privilegio en esta vida que no traiga consigo grandes responsabilidades. Y ser madre es un enorme privilegio, pero demanda toda una vida. Siempre, una vez madre, madre para siempre. ¿Es así? ¿No? María estaba ahora a los pies de su hijo, impotente, del unigénito de Dios que agonizaba por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todos nosotros. Impotente. Era un cuadro terrible. No podemos a veces pensar lo que significa. Una vez, en mi mente, en mi corazón, me acerqué un poco al dolor de una madre cuando pierde a un hijo, porque mi abuela, madre de mi madre, ya había perdido 3 hijos. Ella tuvo una vida bastante larga y uno de sus hijos estaba entre la vida y la muerte por un grave accidente. Y yo fui a visitarla y ella me miró, aquella bajita preciosa, y me dijo así: hijo, Adonirán, ¿tú crees que el Señor va a llevar a mi hijo Daniel, tu tío? Porque si Él lo lleva antes que yo parta, yo no aguantaría más. No puedo soportar más la pérdida de un hijo. Imagínate, yo era jovencito. Y yo dije: ay, abuela, no lo sé, pero vamos a orar ahora mismo para que no lo haga. Y que te permita ir en paz cuando tengas que ir, pero que lo restaure. Y Dios lo hizo por misericordia, por amor, porque Dios también piensa en las madres.
y no lo llevó antes que mi abuela partiera. Tercer y último aspecto, hermanos, que quisiera meditar, es que el amor, si es egoísta, no es amor. El amor no puede ser egoísta. Cualquier pizca de egoísmo en tu sentimiento de amor es como algo estropeado que estropea todo lo demás. Y es contracorriente total en esta vida, porque hasta los creyentes hoy en la sociedad solo piensan en sí. Quieren el mejor predicador, la mejor iglesia, el mejor asiento, las mejores alabanzas, los mejores instrumentos, que todo el mundo les sirva, que Dios les bendiga, que Dios no falle con sus promesas. Pero pocas veces se escucha a alguien decir: yo estoy dispuesto, Señor, yo voy contigo. Señor, si tengo que morir, no importa, Señor, yo voy contigo a la arena, donde sea, donde tú me mandas, a lo que quieras. Señor, si tengo que humillarme, si tengo que hacer el servicio más sucio de esta tierra, lo haré por ti, si tú quieres. El amor no es egoísta. Eso que escuchamos no tiene nada que ver con el amor. Por eso, hermanos y hermanas, tu madre no es una chacha. No fue una chacha. No está aquí solo para limpiarte los pañales. Tampoco solo tiene deberes y obligaciones. Ser de verdad agradecidos demanda honrar a aquellos que nos cuidan o que nos han cuidado, que han pasado horas, años de sus vidas dedicados a nosotros, a alimentarnos, a cuidarnos, a animarnos, a proveer. Y todavía los que tienen madre saben que mamá es así. El amor, dice la Biblia, es sufrido. El amor es benigno, dice. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y a mí esta frase me la tengo clavada aquí porque, Señor, no es fácil. El amor no hace nada indebido. Wow. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Ahora volvemos a Jesús. ¿Qué miraba Jesús en aquella cruz al ver a María? Ni siquiera podemos imaginar el dolor de la injusticia que sufría Jesús en aquella cruz por nosotros. No podemos imaginar, si ni siquiera aguantamos nuestro propio pecado, ¿qué dirá en toda la humanidad? Pero lo que me asombra, hermanos, de verdad os digo, eso me hizo llorar delante del Señor, es que Jesús era tan coherente. Era el hecho de que Él se compadeció, aquel que se compadeció de la viuda de Naín, ¿qué iba a hacer ahora por su madre? ¿Qué podía hacer Jesús por María si Él vino para morir en aquella cruz? ¿Cómo podía solucionar el dolor y el desgarro del corazón de aquella madre que tanto sufrió para mantener fiel la promesa de Dios de que Él sería el Mesías? El que se compadeció de la viuda de Naín ahora tenía un grave problema. Ninguna madre debería sufrir en este mundo la muerte de sus hijos. Jesús sufría
también por ella. Y como si no bastara todo lo que suponía aquella cruz, la miraba y la amaba. Y aquí veo algo que pocas veces vemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe, hermanos? Si fuera por Él, Él salía de aquella cruz, levantaría a su madre, decía, no llores nunca más, no voy a morir. Podía hacerlo, podía haberlo hecho si quisiera, pero no lo hizo, porque el amor de verdad nos limita. El amor de verdad nos lleva a sufrir. El amor de verdad nos lleva a renunciar. El que no está dispuesto a renunciar por amor, no ama. Y Jesús no podía quitar el dolor de su madre allí. No podía, aunque tiene todo el poder. Es el Señor de señores. No podía evitarle el desgarro de su corazón. Y la única forma o fórmula que va a encontrar es que allí estaba aquel que conocemos con el discípulo que amaba a Jesús, ¿verdad? Y que era amado de una manera preciosa. Porque allí en la cruz solo estaban los valientes con Jesús. 3 mujeres y este hombre, el más joven de los discípulos, Juan. Estaba allí, a los pies de la cruz, viendo a su Mesías morir por sus pecados. Estaban allí, no importaba lo que pasara, aunque los llevara preso. Entiendo que una madre estuviera allí, porque qué madre que ama a su hijo desampararía a su hijo en momentos como este. Y no le quedaba otra a Jesús que pedir a este discípulo, a Juan, cuida de ella. Yo no puedo entender eso. Solo puedo entender porque sé que Él nos ama y que la amaba, pero no puedo comprender. Si tú y yo, por cosas mucho, sin ninguna comparación, somos capaces de rebelarnos contra Dios, de desanimarnos, de dejar de servir al Señor, de dejar de ir venir a la iglesia, de dejar de amar a nuestra familia, de dejar de luchar por los nuestros. A veces cosas tan finitas, tan pequeñitas y tan egoístas de un corazón tan lejano, aunque sea nuestro Señor, aun bien que la salvación es también un proceso, ¿verdad? Y podemos crecer, pero hay que abrir los ojos a lo que yo estoy haciendo en mi vida y con mi vida en esta tierra, a lo que yo soy de verdad agradecido o no, o al compromiso simplemente que he hecho delante de Dios, diciendo, te cuidaré, estaré contigo en lo bueno, en lo malo, en la muerte, en la riqueza, cuando haya dinero, cuando no lo haya, cuando tengamos techo y cuando estemos sin. En esta sociedad tan egoísta e individualista, cabe muy bien para aquellos que todavía tienen madres y esposas la pregunta, ¿cómo estoy cuidando de ella? ¿Cómo de verdad la estoy amando? En Proverbios 23-25 dice así, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Alegra a tus padres. Si lo amas, alegra a tu madre. Hónrala. Bendícela. No la tires por ahí. Dice el Señor, he aquí tu madre, para Juan. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Se piensa, algunos teólogos piensan, no es seguro, pero algunos de ellos piensan que en ese momento y desde aquella hora, algunos piensan que Juan cogió a María y la llevó de allí y la sacó de aquel momento tan duro para que no viera el final de la muerte de su hijo.
No podemos afirmar que sea así, pero hay muchos teólogos que defienden la idea que la llevó a su casa en Jerusalén para evitar que ella viera el sufrimiento final y la muerte misma de su hijo. La expresión la recibió en su casa significa literalmente la recibió para sus propias cosas. Interesante. Para todo lo que tenía que ver con él mismo, la recibió de lleno. El Salmo 68 nos muestra algo precioso. Y si hay alguna cosa que yo amo de Dios, y con eso quisiera terminar, hermanos, es la coherencia. Dios no se contradice nunca, ¿verdad? Nunca falla, nunca miente, menos manipula. Y el Salmo 68, versículo 5 y 6 dice así: Padre de huérfanos y defensor de viuda es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Él nos amaba, pero él amaba a su madre y no la dejó así por así. Y por eso le pidió a Juan: recíbela, haz lo que yo no puedo hacer. No porque no tenía poder, pero porque cuando alguien ama, renuncia. Durante muchos años de mi infancia, yo preguntaba: ¿por qué a mamá siempre le gusta los pies de la gallina? ¿Por qué le gusta esta parte a mí? A mí me gusta la pechuga, ¿no? Las partes carnosas, ¿no? Del pollo. Un día yo pude entender. Ella siempre quedaba con la peor parte para que sus hijos tuvieran la mejor. Así que vamos a orar en esta mañana, terminando, acordándonos que, Señor, hoy te quiero dar gracias por mi madre. Y quiero terminar de una forma diferente. No vamos a orar así kilométricamente como a lo mejor queremos hacer. Pero tú vas a orar solamente así, si quieres, por favor, si quieres. Señor, hoy te quiero dar gracias, en mi caso, por Abigail, mi madre, que me cuidó, que me ayudó, que me enseñó, que renunció muchas cosas por mí. Yo te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a mencionar el nombre de nuestras madres hoy aquí, para que la conozcamos el nombre, al menos si ya no están, pero también para que esto recordemos delante del Señor la gratitud que tenemos en nuestro corazón por lo que es tener madre. Han cuidado. Y Padre, que sus ejemplos, aun cuando no te conocían, aquellas que no te conocían, Señor, nosotros podamos, oh Dios, también cuidar de los nuestros y ser de inspiración, de bendición. La vida pasa rápido, Señor, pero te pedimos que nosotros aprendamos a amar, a honrar, así como tú lo has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino, tu Hijo único, que vino con un propósito tan claro y que fue fiel hasta lo último. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por rescatarnos. Bendice las mamás en toda la tierra, Señor. El hecho de ser madre es un gran privilegio y ayuda a aquellas que por cualquier circunstancia están todavía o se ven impedidas, Señor, de ejercer como tú quieres la maternidad, Señor. Guarda, bendícenos y ayúdanos para que podamos valorar la familia,
valorar, Señor, el hecho tan precioso del hogar que tú has instituido, Señor, y también hacer en nuestro hogar, Señor, de bendición. En nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Saludaos.